Hola chicos y chicas, mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si te gusta este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno, no olvides suscribirte aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a elaborar un mini álbum de anillas con encuadernación de anillas súper fácil para principiantes con la colección que me mandó hace unas semanas Creative Patch. Me mandó esta colección que se llama Ocean Breeze y es una colección preciosa de verano que viene con die cuts a juegos, que son cartulinas precortadas, y con muchas pegatinas que voy a utilizar para elaborar el mini álbum. El mini álbum, que es este que tengo aquí. Es un mini álbum de anillas vistas, que es muy sencillito y que vamos, que no tiene ninguna complicación a la hora de hacerlo. Antes de explicaros el paso a paso, os voy a dejar también un código de descuento a esta tienda de un 10% que os voy a dejar aquí y también en la cajita de información para que veáis todos los productos que tiene esta tienda, que merecen muchísimo la pena. La calidad es excelente y lo corroboro porque he hecho el álbum y la calidad es excelente y merece muchísimo la pena los productos que tiene. Entonces he hablado con el vendedor y pues os he conseguido un 10% de descuento en compras superiores a $10, que $10 os gastáis en nada porque $10 son 9 euritos escasos. Y bueno, pues esta tienda tiene tantas preciosuras que seguramente que os gastáis esos 9 euritos, esos $10. Así que pues nada, el código de descuento va ahí en la caja de información y ahora sí, vamos con el paso a paso de este álbum que os va a enamorar y que ya vais a ver que es muy sencillito. Así que nada, adentro vídeo. Y para comenzar nuestro álbum, que he dicho mini álbum, pero tampoco va a ser tan mini, he cogido dos cartones contracolados de las dimensiones 15 centímetros por 20 centímetros, con lo cual muy mini no va a ser. Y el lomito va a medir 20 centímetros, que he puesto aquí 21, no sé por qué, porque me lo he inventado, pero son 20 por 5 centímetros, son 20 por 5 centímetros. Vamos a medirlo para que os quedéis conformes, ¿veis? 20 centímetros. Entonces, yo los he forrado de cinta de doble cara para hacer la estructura de mi álbum. Para ello voy a utilizar, para forrar y lo que es la portada y la contraportada, hacer lo que es la estructura, voy a utilizar estos dos papeles que veis aquí, que es con lo que voy a hacer la estructura. Pero antes de nada, os voy a explicar una cosita que vais a necesitar saber. Yo voy a utilizar este tipo de anillas para lo que es la encuadernación y yo quiero, a ver si las puedo abrir, yo quiero pues que parte de la anilla se quede fuera y parte dentro, que la anilla vaya integrada en el lomo. Entonces os voy a explicar cómo hacer para que vosotros podáis poner las anillas. Bueno, y lo primero que voy a hacer va a ser trazar una línea en lo que es el centro de mi lomo. Como mi lomo mide 5 centímetros, voy a hacer una línea a 2,5 centímetros para marcar lo que es el centro de mi lomo. Así que coloco la regla ahí y hago una línea. Así como estáis viendo, marcando lo que es la mitad del lomo. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a coger mi anilla y lo que es, a ver, no sé si enfoca, si quiere enfocar, lo que es este redondelito de aquí, este puntito que también está por este lado, ¿veis? Este botoncito que es la tuerca, la voy a colocar en el centro o sea, la voy a centrar en la línea que acabo de hacer. Y voy a colocar mi anilla justo en el bordecito. Coloco la anilla en el borde, lo centro bien y una vez que lo tengo centrado voy a marcar dos líneas por la parte más ancha de la arandela. Hago así, hago así, hago así y hago así.
Esta sería la parte más ancha de lo que es la anilla, lo que es la arandela, ¿vale? Entonces ahí en ese interior, en este huequito que queda, es donde van a ir mis agujeros, fijaros. Voy a coger la Crop-A-Dile, la voy a echar atrás del todo. Bueno, la voy a poner para que queden mis agujeros, a ver, más o menos ahí, no, un poquito más adentro. Donde yo quiero hacer mis agujeros, vamos a ver, que os voy a decir la distancia después a los que voy a hacerlos. Yo creo que va a ser, vamos a ver, sí, yo creo que más o menos ahí. Os voy a decir la distancia, más o menos a 1,5 cm de distancia es donde voy a hacer mis agujeritos. Entonces cojo la Crop-A-Dile y apuntando ahí en la intersección hago mi primer agujero. Voy a quitar la viruta porque si no, no voy a verlo. Y a continuación en la otra intersección voy a hacer el siguiente agujero. ¿Vale? Ahí están. Entonces después a la hora de colocar la anilla, simplemente es meter la anilla por aquí y por aquí. Y así es como me tiene que quedar. Siempre me va a quedar un sobrante aquí, porque si no la anilla no hace el juego. Entonces, estos mismos dos agujeros los voy a hacer en el otro lado, ¿vale? Esto lo podéis hacer o bien ahora o bien cuando ya tengáis encuadernado. Yo lo voy a hacer ahora porque si lo hacéis antes de encuadernarlo todo, os va a quedar como más centrado todo, ¿vale? Entonces, pues yo lo voy a hacer ahora también. Voy a volver a cerrar la anilla, porque esto hay que hacerlo con la anilla cerrada, lógicamente. Y voy a marcar los agujeritos como he hecho antes. Voy a centrar la arandela y en la parte más ancha de la misma voy a marcar las rayitas. Así. Y voy a hacer la misma operación que he hecho antes. Voy a hacer los agujeritos de la misma manera que los he hecho antes y a la misma distancia de antes, tomando como referencia las marcas que acabo de hacer. De esta manera se os va a quedar muy centradito y vamos, que se os van a quedar perfectas. Y ahí la otra, ¿veis? Entonces, pues nada, yo ya tengo aquí mis agujeros hechos, que luego cuando haya hecho lo que es el encuadernado voy a tener que volver a marcarlos, porque lógicamente cuando ponga el papel decorado, que es el que tengo aquí, pues se me van a ocultar los agujeros y voy a tener que marcarlos de nuevo. Pero bueno, no pasa nada, es simplemente que quería explicaros cómo tendríais que hacer para colocar lo que es la anilla. Otra cosa que os voy a decir, siempre que coloquéis una anilla, si no sabéis qué ancho necesitáis de lomo, es muy sencillo de calcular. Cogéis la anilla y siempre aproximadamente os tiene que quedar como mínimo medio centímetro a cada lado. Si vuestra anilla, por ejemplo, en este caso, mide 3 centímetros, yo el lomo lo he puesto de 5, pero mínimo el lomo va a tener que ser de 4 centímetros. No se puede hacer de menos porque si no, no vais a tener margen para hacer los agujeros, ¿vale? Entonces, pues nada, una vez dicho esto, ahora sí, voy a ir con la encuadernación, que voy a utilizar dos tipos de papel. La historia es juntar los papeles, ¿vale? Pegarlos así, que los voy a pegar si acaso con cinta de doble cara, para crear pues un lomito que se me quede del color rosa y un poquito en el interior también. Entonces voy a pegar esto con cinta de doble cara lo primero y luego ya voy a hacer la encuadernación. Esto pues es muy sencillo. Vamos a ver, voy a coger un poquito de cinta de doble cara, tampoco necesito demasiada, voy a pegar así. Vamos a coger la regla, corto un trozo. ¿Veis? Y ahora el otro trozo, yo creo que lo voy a hacer así en horizontal, que me gusta más. Lo voy a unir
Y ahora sí, una vez lo tengo así, doy la vuelta para no perder lo que es la dirección del papel y ya voy a ponerme a encuadernar, que esto lo voy a hacer a cámara rápida. Vale, y así se nos va a quedar. Ya habéis visto que he vuelto a marcar los agujeros y es porque como ahora tengo que forrar la parte interior, si la forro y tapo los agujeros no sé dónde van a ir, así que los he vuelto a marcar para que se queden marcados por este lado y luego una vez que tenga forrado este otro lado, pues los volveré a marcar nuevamente. Así que pues nada, voy a proceder a hacer la parte interior y a marcar de nuevo los agujeritos, y eso también pues lo voy a hacer a cámara rápida porque no tiene ningún misterio, es simplemente forrar esto de aquí con papel decorado y nada, y luego pues hacer los agujeros. Bueno, y de esta manera se nos ha quedado la parte interior. Ya habéis visto que he vuelto a marcar los agujeritos y ahora voy a coger y voy a colocar los ojales para poderle poner las anillas. Así que voy a colocar los ojales y esto me lo vais a ver a cámara rápida también porque vamos, no tiene misterio. Estupendo, y así es como se nos va a quedar lo que es el lomito. Se van a ver las arandelas que después colgaremos por aquí algún adornito o algo. Así que nada, vamos ahora a hacer las hojas interiores.
Bien, y vamos con las páginas interiores de nuestro álbum. Yo las páginas interiores las voy a hacer a 19 centímetros y medio, ya que el alto de mi estructura es de 20, lo voy a hacer a 19 y medio. Y luego el ancho de la página va a ser 14 centímetros. ¿Por qué? Porque si lo hago a más, yo cuando cierre, si la arandela se queda así, se me va a salir. Así que la voy a hacer a 14 centímetros. Y voy a hacer como una especie de doble hoja, vais a ver. Yo esta la voy a cortar a 19 centímetros y medio, que es el alto que yo quiero, y la voy a cortar a 28 centímetros, porque después quiero que sean de 14. Y lo que voy a hacer va a ser doblarla a la mitad. La doblo a la mitad, así, y la marco. A ver dónde tengo, aquí. Una vez que la tengo marcada, ¿vale? La coloco centradita y marco con un lápiz dónde van a ir los agujeros. Vamos a ver si tengo un lápiz. Voy a hacer una marca como por aquí y otra marca por aquí. Vale. Cojo micropadal y con el agujero gordo lo he puesto a 1 centímetro de distancia. Hago el agujerito. Uno por aquí. Y el otro por aquí. Y ya voy a comprobar que la página sirve. Si la página sirve, pues simplemente va a ser ir haciendo todas las páginas exactamente iguales, que no, esto no tiene ningún misterio. Así que vamos a ver que la página sirva. Meto una por aquí, meto la otra por allá, cierro y cierro. Y efectivamente vemos que la página a la hora de cerrar el álbum no se sale del álbum. Entonces, como estas páginas, pues voy a hacer unas cuantas que son las que se van a componer, pues va a ser la composición interior del álbum. ¿Qué podéis hacer? Pues podéis troquelar aquí un poquito y hacer con tipo bolsillo, las podéis cerrar tal cual, podéis hacer bolsillos después plegables, en fin, eso a vuestra elección. Yo me voy a quedar aquí haciendo las páginas interiores y como es a gusto, una vez que las tenga hechas, vengo y os enseño cómo me han quedado. Bueno, y aquí vengo con el interior más o menos terminado. Bueno, le he hecho un bolsillito también por aquí atrás y he puesto un montón de hojas. Las he hecho dobles, como habéis visto, y las he pegado entre sí. Ya os digo que vosotros podéis dejar incluso abierto por arriba, por un lado, a modo de bolsillo, pero yo las he cerrado todas. Entonces, de momento lo que he hecho ha sido estas páginas lisas y luego en algunas, con restos de papeles, les he colocado así unos bolsillitos o unas solapitas. Antes de pegar las hojas entre sí, pues le colocáis la solapita y listo. En esta le he hecho así como para colgar una tarjetita. Luego he hecho esta un poquito más cortita, como para que quede el álbum un poquito desestructurado. Otro bolsillo, aquí otro bolsillito, aquí otra solapa, otro bolsillito de los pequeñitos desestructurado. Y luego aquí al final he puesto pues esto, así abierto, un trocito de papel abierto para colgar alguna tarjetita. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues decorar la portada. Para decorar la portada y luego el interior me voy a ayudar de estos die cut y estas pegatinas, también de estos puntitos tan chulos. Y bueno, pues como es solamente decorar y la decoración pues va un poquito en gustos, pues yo lo voy a hacer fuera de cámara, pero vamos, para que os hagáis una idea, voy a colocar así pues unos adornitos, tipo así, no sé, ya iré viendo qué cositas le pongo, pero vamos, que es ir adornando lo que es la portada. Y luego ya, cuando lo tenga ya todo decoradito, ya vuelvo y ya por fin os enseño el resultado final. Y ahora sí, ya vengo con el álbum por fin terminado. He puesto en el lomo estos die cuts, que son pues cartulinas decoradas precortadas, y las he colocado aquí a modo de pues que son unas zapatillas andando.
Luego le he colocado aquí con una cadenita un montón de colgajitos, de un pececito, una estrellita, un caballito de mar. Y luego por la parte de atrás le he puesto este cartel que venía en la colección con esto que es de goma, gordito, que compré en AliExpress, que siempre me decís que no me veis usar las cosas que compro en AliExpress. Pues bueno, esto es de AliExpress. Los colgajos también son de AliExpress. Y luego esta sería la portada a la que le he puesto pues estos puntitos que son así de resina tan chulos. He puesto varios y luego pues algunas cositas las he puesto así a modo 3D, ¿vale? Para que sobresalten mucho más. Y este cartelito. Y luego por la parte interior no lo he decorado mucho más porque luego a medida que se vayan poniendo fotos pues ya se va a ir decorando. Únicamente pues con las cartulinas restantes pues he ido haciendo tarjetones pues para poner fotos o para poner la crónica, las memorias, lo que sea, y ir incluyéndolo una vez que ponga las fotos. Aquí también le he puesto una pegatina con una tarjetita. Esto está así tal cual estaba. Aquí le he puesto otro tarjetón, que para eso había hecho ese apartado ahí, pues para colgar así tarjetas. Aquí también le he puesto unas pegatinas, otro tarjetón. Aquí más tarjetitas. Aquí también otra, que aquí incluso podéis pegar fotos y atrás la crónica o como queráis. Luego esto lo he dejado así, que luego ya a medida que se pongan las fotos, aquí otro bolsillo, pues ya se irán incorporando cositas. Y aquí otro tarjetón, que para eso le dejé pues esta parte de aquí. También podéis poner fotos aquí, o sea, entran muchísimas fotos. Y aquí otra tarjetita en este bolsillo. Como veis, capacidad no le falta. O sea, incluso podéis poner muchas más hojas que os van a entrar muchísimas fotos. La verdad es que el resultado me ha encantado. Ya os digo, la calidad de estos papeles es impresionante porque yo cuando lo corto con la tabla de corte no se despelujan, no se quedan así con pelitos ni nada. O sea, la calidad de los papeles es buenísima y por eso os estoy haciendo este vídeo y os estoy recomendando nuestra tienda. Así que nada más, mis amores, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta forma de encuadernar tan sencilla para principiantes, que es que está chupada de hacer. Y nada, que si os ha gustado no olvidéis compartir, regalarme esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!